Estamos aguardando la información oficial sobre las estadísticas de delitos en el primer semestre del año, pero desde el propio gobierno ya se ha anticipado que van a marcar récord históricos. ¿Por qué ocurre este crecimiento de la inseguridad pública? ¿Hay responsabilidades en las instituciones del Estado que participan en la persecución criminal? Ustedes saben, en estas semanas han estado cruzando acusaciones el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, y en particular se ha cargado las tintas sobre el funcionamiento de la justicia, la forma de juzgar y castigar a los criminales y la eficiencia del nuevo Código del Proceso Penal, ese que entró en vigor en noviembre del año pasado. Bueno, sobre estos temas, sobre otros también es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Chediak, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, el agradecido soy yo. Siempre es un placer estar con usted. Fue presidente de la Suprema Corte el año pasado, le tocó en la rotación. Sí, 3 veces. He sido en el 10, en el 15 y en el 17. Así que sí, está en la Corte desde el 2009. Desde el 2009. Desde febrero ocupa ese cargo la doctora Elena Martínez. Elena Martínez Rosso, exactamente. Pero usted sigue siendo, de hecho, el vocero. Quien habla con la prensa, por ejemplo, quien viene hoy a esta entrevista es usted. La doctora Martínez mantiene una posición más reservada. ¿Por qué? Ni siquiera soy el vocero, en realidad. No, por eso el digo, vocero de oficial del Poder Judicial es el doctor Raúl Sandabarat Malgor, que ustedes conocen muy bien. Yo simplemente soy el ministro que más habla con la prensa, situación que compartí con el doctor Ricardo Pérez Manrique durante algunos años. Yo ya lo hacía de antes que él llegara a la Corte, pero es por perfil personal y por disposición a atender los reclamos que los medios hacen en representación de la población. Yo tengo incorporado para mí de que es parte de las obligaciones del cargo, pero yo... ¿Han discutido con la doctora Elena Martínez a propósito de ese perfil bajo que decidió adoptar? No, para nada. Cada uno de nosotros toma las actitudes y asume las obligaciones del cargo con el perfil que autónomamente entiende que debe hacerlo. Se sabía que la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre iba a tener marchas y contramarchas, iba a andar a los tropezones, pero ¿no es una mala señal esto que hemos estado viendo, que el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía pasen meses polemizando de la manera que lo están haciendo? No es bueno. En realidad, este tipo de situaciones de desencuentros o de chisporroteos, lo que termina afectando es la credibilidad de todos. Eso es una respuesta de cátedra, pero además es una realidad. El ciudadano común termina con una cantidad de dudas y no teniendo muy claro qué es lo que está pasando. Pero como usted señala, la situación era previsible, por eso desde la comisión redactora del proyecto original, que no es porque este proyecto sufrió en los últimos 2 años varias modificaciones, sobre todo impulsadas por la Fiscalía de Corte, para facilitar sobre todo también el trabajo de los fiscales, pero desde la comisión redactora original usted recuerda que nosotros propiciábamos la solución que mayoritariamente los países de la región que han hecho el mismo proceso procesal penal adoptaron, que era la implementación geográfica progresiva del código. Ajá. No empezar, ¿qué implicaba eso? A ver, recordémoslo. Bueno, a diferencia de, por ejemplo, República Dominicana, que al igual que nosotros impone el funcionamiento del código en todo el país el mismo día, países empezando por Chile y Panamá han empezado la reforma en alguna zona geográfica acotada, lejos de la capital, como podía ser aquí el norte del país, en Rivera y Artigas, y luego, con el correr del tiempo, con la contrastación acotada de cómo funciona en la realidad el código, ir expandiendo a través de años. Muchas veces les lleva años, 4 o 5 años, llegar a la capital y completar la reforma. ¿Y para qué utilizaban ese tiempo? Para ver cuáles eran los defectos concretos de funcionamiento y además para irle dando experiencia práctica a los operadores. En Chile no siguieron capacitando cuando se iban llegando a los centros poblados, a las ciudades más complicadas, con los operadores que allí estaban, sino que además iban corriendo los operadores que ya tenían experiencia del principio. Nosotros decidimos, el
quien decidió, el Poder Legislativo, que es soberano, decidió utilizar el sistema más riesgoso, que era la aplicación inmediata simultánea en todo el país. Ahora, pudo haberse ido por el camino que ustedes proponían, no se fue, se fue por este otro, pero una de las consecuencias ha sido esto, ¿no? Esta controversia permanente en la que se van exponiendo dificultades que existirían para la persecución criminal. ¿No le da la impresión a usted que se crea una sensación de, no sé, de caos o de debilitamiento de la autoridad, que incluso puede ser beneficioso para la delincuencia? Yo tengo la sensación de que no ha sido buena la imagen que hemos dado en estos primeros meses. En lo personal y en representación del Poder Judicial habíamos pedido disculpas por eventuales errores en la implementación, que muchas veces no se entendió. Alguna pregunta era, ¿pero van a ir presos inocentes? No, los errores de implementación son estos. Los errores de implementación son los errores y demoras en el funcionamiento del nuevo sistema, que debe ir mejorando el hermanamiento de sus piezas. Era imposible pensar que íbamos a sustituir un proceso obsoleto, pero que venía funcionando al 100% de su capacidad durante décadas, por un proceso nuevo, y que ese proceso nuevo, con operadores en roles nuevos como los fiscales, iba a empezar funcionando a pleno desde el primer día. Y de hecho, como usted sabe, empezó funcionando muy bajo. Sobre todo en el primer bimestre empezó funcionando con gran lentitud, y parte de quizás los resultados negativos que se han ido percibiendo provienen de ese primer bimestre, de ese noviembre y diciembre del año 2017, donde incluso para sorpresa de quienes podíamos estar alertados, el funcionamiento fue extremadamente lento en la persecución penal, en la formalización. Ayer en el Senado se votó este proyecto de ley que modifica el Código del Proceso Penal nuevo. Enseguida vamos a hablar de eso, pero en particular se votó un aditivo que crea una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación. ¿Esa puede ser una forma adecuada para procesar todo este desencuentro? Es muy probable. Nosotros apoyamos plenamente esa institucionalización de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento, que existió hasta que se puso en funcionamiento el Código. Las tres ramas vinculadas, la Fiscalía de Corte, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior, tuvimos una Comisión Interinstitucional de Implementación hasta noviembre, hasta que empezó a funcionar. Así que una cantidad de mecanismos fueron acordados entre las instituciones. Luego, no sé en relación a las otras dos ramas que intervienen, pero la Suprema Corte de Justicia mantuvo, pero ya en la interna del Poder Judicial, su comisión de seguimiento de la implementación del Código. La tenemos funcionando y la sigue dirigiendo el ingeniero Marcelo Pelle, que es nuestro subdirector general de los servicios administrativos. Sí, está bien. Ahora se habla de crearla, pero me pregunto por qué es necesaria una ley para eso, ¿no? Porque, bueno, ni siquiera esta ley está terminada de aprobar, o sea que ahora tiene que pasar a la otra Cámara, en fin, hay que aguardar todo ese proceso para que exista un ámbito en el que las distintas partes involucradas vayan evaluando en conjunto y se pongan de acuerdo. ¿No lo podrían hacer hoy, esta tarde? Algunas instancias se han tenido en ese sentido. Hemos tenido también diferencias en las cifras, diferencias en la interpretación por eso, pero de las cifras. No es tiempo de juntarse. Pero ha habido, creo que Patricia Marquisá, por la Fiscalía de Corte, y el ingeniero Marcelo Pelle se han reunido y han tratado de subsanar la mayor parte de descoordinaciones que sea posible. El Poder Judicial ha estado afín y ha tenido cintura para efectuar modificaciones puntuales que la realidad fuera requiriendo. Lo hemos dicho porque no lo ocultamos. Nosotros estamos satisfechos con cómo efectuamos la planificación, los escenarios alternativos futuros de funcionamiento, por lo cual, desde la parte del Poder Judicial,
habíamos calculado adecuadamente los recursos necesarios, los jueces, los defensores, las salas, el sistema informático estuvo pronto con antelación y logramos procesar esta reforma con decencia, que es lo que decíamos. Pero hemos señalado, no hemos terminado de procesarla, simplemente para usted defiende la parte del Poder Judicial en todo este asunto, pero mi pregunta era otra. ¿Esa comisión no puede crearse esta tarde? ¿No se puede poner a funcionar esta tarde? ¿Esa comisión interinstitucional? Yo pienso que sí. El tema es al no existir un marco legal que habilite la autonomía de cada organismo, torna bastante complejo que empecemos a opinar un organismo respecto de cómo debería funcionar otro, ¿no? Y entonces la opinión se da a través de los medios de comunicación. No, tampoco es lógico, ¿no? Nosotros hemos tratado de no opinar sobre ni la calidad de la investigación que lleva a cabo la policía, que es la misma policía que llevó a cabo la investigación durante décadas, eso no ha cambiado, ni tampoco hemos tratado de inmiscuirnos en cómo realiza su trabajo la Fiscalía de Corte y cada uno de los fiscales en particular, porque somos muy respetuosos de la autonomía de cada uno. Sí hemos señalado que desde la comisión redactora del Código nunca previmos que el margen de autonomía que necesariamente la policía debe tener en las primeras, sobre todo 24 horas posteriores a la noticia de que se ha cometido un crimen, que ese margen de autonomía que le permite hacer sin orden directa hasta el 31 de octubre del juez y sin orden o indicación directa a partir del 1 de noviembre de un fiscal, que le permite demorar testigos y hacer interrogatorios básicos para las líneas de investigación, detener a los presuntos autores flagrantes de los delitos, preservar la escena del crimen, recoger todas las pruebas que sea necesario a los efectos de que luego haya un procesamiento o una formalización exitosa. Nunca pensamos que se iba a desdibujar ese margen y que fuera a terminar siendo necesaria una ley, pero como sí se llegó a una situación donde ese margen de autonomía no estaba claro, por lo menos para los operadores, apoyamos desde el inicio, desde que nos convocó la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores a instancia del senador Mieres, a los tres, al Ministerio del Interior, a la Corte y a la Fiscalía en ese orden, y se nos dieron allí mismo los lineamientos generales de este proceso, esta nueva modificación del nuevo código. Nosotros allí mismo a título personal apoyamos los lineamientos generales porque entendemos que debe quedar muy claro a los efectos de que esa situación no conspire contra la eficacia del sistema. Usted entró por uno de los puntos que han estado en discusión. Usted entró por el lado de la actuación policial, el margen de actuación policial, sobre todo en las primeras instancias posteriores a la comisión del delito. Vayamos más en general al proyecto de ley, que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento y que introduce ajustes al nuevo Código del Proceso Penal, que está vigente desde el mes de noviembre. Dejando de lado ese punto, más en general, ¿usted está de acuerdo en que ya se implementen ajustes, que ya se hagan correcciones? Sí. Sí, se lo digo. No es muy poco tiempo para evaluar. Se lo digo sin ninguna duda, porque también la experiencia que se nos ha transmitido de otros países que ya han acometido la reforma, el estar en el lugar 20 o 21 de quienes ya han acometido esta reforma nos permite aprender de los errores de los demás y de las buenas prácticas de los demás. Un colega de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, cuando hace unas semanas le informé que ya estábamos diseñando una reforma de la reforma, me dijo, pero además háganlo sin ningún cargo de conciencia. En Paraguay estuvimos 6 años haciéndole reformas a la reforma, porque los escenarios de contingencia teóricos son una cosa, la aplicación concreta es otra, y no hay forma de prever todo, por lo cual hay que estar munidos de un pragmatismo muy grande y hacer en forma virtualmente inmediata la potenciación de los mecanismos que estén resultando exitosos y el cambio de los mecanismos que presenten falencias. Así que, a diferencia de los códigos normales, en donde sí se esperan años
para que los especialistas diseñen reformas puntuales en los códigos procesales penales que afectan derechos humanos todos los días. Los tiempos tienen que ser prácticamente en tiempo real, como se hizo aquí. Sí, ayer en el debate que se dio en el Senado hubo sectores que manifestaron reparos a varios de los cambios, sectores del Frente Amplio. Por ejemplo, Casagrande, por ejemplo, el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Socialista. La senadora socialista Daisy Tourné decía esto, por ejemplo. Nos hubiera gustado, en lo posible, que la evaluación se hiciera con tiempo, escuchando a todos los actores y, desde lo de la seguridad, atender problemas que también se nos han señalado y que para mí cobran bastante mayor relevancia que las normas penales. ¿Qué responde usted? No, yo seguramente en lo teórico esté de acuerdo. Sería extraordinario poder contar con tiempo para hacer las evaluaciones. Como contábamos nosotros, lo hemos puesto también como ejemplo, modificamos el Código General del Proceso en 1989, que abarca a todas las materias salvo la penal. Casi nadie se enteró de la existencia del código y 20 años después se modificaron, creo que cerca de 200 artículos del código, luego de que especialistas en el proceso analizaron durante años las falencias. Nadie se enteró de las falencias de ese código y nadie tampoco se terminó enterando que el código se modificó y cuáles fueron las mejoras que se le introdujeron. ¿Por qué? Porque no tenían la visión, la visibilidad, no estaban atadas a un tema de tanta sensibilidad, de tanta preocupación y de tanta afectación de derechos como es la dinámica procesal penal. Así que esos tiempos que a todos nos gustaría tener y que hemos tenido en otros ámbitos, en este es muy difícil. Hay que tener pragmatismo. Pero veamos por ejemplo algunos de los cambios. Los artículos 8 y 9 del proyecto de ley refieren a la aplicación de la prisión preventiva. Cambios en la aplicación de la prisión preventiva. En definitiva, un endurecimiento del régimen que se acababa de introducir. ¿Cómo lo explica usted para la población? Porque acá estamos de nuevo también en el terreno de los términos técnicos que capaz que no son fáciles de entender, ¿no? Cambiamos radicalmente un sistema donde para todos los delitos que tenían una pena mínima de penitenciaría, es decir, una pena mínima de 2 años, la prisión preventiva cautelar era preceptiva, es decir, había que disponerla, no había forma de no disponerla, a un sistema en donde la regla es la no aplicación de la prisión preventiva, la espera del juicio en libertad. Esa es la regla. Inmediatamente después venían, y eso sí los introdujimos, una cantidad de artículos a esa que son la excepción a esa regla, por la cual decíamos que, dado el perfil de quienes cometen las rapiñas en el Uruguay, es muy probable que, de la misma manera que iban presos, para que quede claro, en el sistema anterior, iban a seguir ir yendo a prisión en el sistema nuevo, porque ingresaban dentro de esas excepciones, la posibilidad de que amedrentaran a víctimas y testigos, de que destruyeran los elementos de la investigación, que se fugaran por no tener arraigo en su domicilio, etcétera. Incluso que tuvieran ciertos visos de peligrosidad que ameritaran la aplicación de la prisión preventiva. Y cuando eso no ha ocurrido en algún caso puntual, ha llamado la atención, ha despertado en realidad cierta alarma social, cierta sorpresa. Ahora, el principio se invirtió, yo creo que está bien, pero... ¿Cómo que el principio se invirtió? ¿Cuándo? El principio lo invertimos a partir del 1 de noviembre. Ya no hay prisión preceptiva, prisión preventiva preceptiva, depende del criterio de cada fiscal en pedirlo y de cada juez en disponerlo y del análisis del caso concreto. Entonces era por ejemplo, esperable que hubiera... Desde el Ministerio del Interior se ha sostenido que hay menos personas en las cárceles y, como consecuencia, la cantidad de delitos aumenta. Eso es, que hubiera menos era absolutamente esperable, en tanto desaparecía la preceptividad de la prisión cautelar. Entonces,
en los primeros momentos sí se podía dar la situación de baja como se dio. La otra situación es, nosotros también teníamos en el procedimiento del CPP de 1980 una situación en donde no todos los procesados terminaban privados de su libertad ambulatoria, sino que más o menos un 60% eran procesados con prisión y sí terminaban presos, y el 40 y pico por ciento que era procesado sin prisión nunca, jamás terminaba preso. No iba preso ni antes del proceso, ni durante el proceso, ni luego que recaía la sentencia tampoco. Entonces ya allí también había un descarte. Ahora, en esta modalidad procesal, cuando en las situaciones donde el juicio transita hacia la posibilidad de una privación de libertad, como son las dos hipótesis de proceso abreviado y proceso normal, allí cuando recae la condena sí hay que cumplir la pena privado de libertad. A priori era muy difícil saber cómo iba a impactar eso en los números. De hecho, yo creo que más que la modalidad procesal, lo que impactó a la baja la población carcelaria por primera vez en mucho tiempo en el último bimestre del año pasado fue la lentitud del funcionamiento del sistema. Pero nos ha llevado quizás a una constatación que muchas veces en lo teórico ha sido discutida, porque usted sabe perfectamente que hay toda una biblioteca bastante contraria a la existencia misma de las cárceles o a culpar a las cárceles de una cantidad de cosas. Quizás ahora sea menos criticable sostener, como nosotros hemos sostenido desde siempre, que no es mala cosa que haya mucha gente privada de su libertad ambulatoria, porque para empezar, mientras están privados de la libertad ambulatoria no delinquen, y que puede afectar la tasa de delitos que esa población carcelaria baje cuando no lo hace por las razones adecuadas. Porque por supuesto, si hay menos delincuentes presos porque hay menos delitos, está muy bien. Si hay menos personas privadas de su libertad ambulatoria porque se rehabilitaron, está muy bien. Ahora, si hay menos personas privadas de su libertad ambulatoria y por ende baja la población carcelaria porque el sistema funciona lento, eso está muy mal, porque sí afecta que personas que debieron o que por el viejo sistema quizás hubieran estado privadas de su libertad, por el nuevo, por deficiencias de funcionamiento iniciales del nuevo sistema, no lo estuvieron. Bueno, pero acá lo que se hace no es corregir la velocidad del proceso. Acá lo que se hace es volver más frecuente la aplicación de la prisión preventiva. Volver más frecuente la aplicación de la prisión preventiva en determinados delitos y además limitar las potestades de negociación en determinados delitos también de la Fiscalía, porque estamos con cifras diferentes, pero tanto por las cifras del Poder Judicial como por las cifras de la Fiscalía de la Corte, sin duda el mecanismo más utilizado para la resolución de los casos es el proceso abreviado. Y el proceso abreviado, para que alguien lo entienda, no estando vinculado a la actividad judicial, es un proceso por el cual la Fiscalía otorga una rebaja de la eventual pena a recaer a cambio de que quien está sospechado o acusado de cometer un delito confiese. Dice, bueno, usted confiesa y yo le hago una rebaja de hasta el 33% de la pena a recaer. Y esa rebaja no tiene como límite ni siquiera la pena mínima, es decir, esa rebaja lleva más abajo del límite de la pena establecida en el Código Penal, la pena efectiva en ese caso. Y ha llamado la atención, sobre todo llamó la atención en algunos casos de delitos sexuales, la liviandad de la pena. Causó, y usted lo sabe, mucha sorpresa. Así que yo también apoyo que, si bien se debe permanecer ese estímulo de otorgar un descuento a quien confiese, antes era simplemente una atenuante la confesión y nunca permitía bajar del mínimo, pero bueno, ahora está ese estímulo para evitar el proceso, pero también hay que establecer limitaciones a las rebajas que en determinados delitos puedan ofrecer los fiscales a cambio de la confesión. Así que yo también apoyo
ese mecanismo. El doctor Jorge Chediak ingresó al Poder Judicial en julio de 1978 como juez de paz en la ciudad de Juan Lacase, en Colonia. Integra la Suprema Corte desde el año 2009. Ha sido presidente en 3 años ya. Ahora, la presidenta es la doctora Elena Martínez. Él continúa como ministro de la corporación. Un último tema, decía doctor Chediak, para la conversación de hoy. Está el proyecto de ley de rendición de cuentas a estudio del Parlamento. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en particular? ¿Cómo queda en cuanto a necesidades, recursos? Nosotros estamos haciendo un planteo que ha resultado costoso, sobre todo por la necesidad de la implementación de la ley 19.580. Fíjese que ya vamos hacia 20.000 leyes. No le hemos hecho caso a Cervantes cuando en el Quijote ponía en palabras de su personaje principal aquel consejo a su escudero cuando iba a gobernar la ínsula barataria: pocas pragmáticas pero buenas, que eran pocas normas pero buenas, ¿no? Aquí ya vamos para 20.000 normas, pero esta compleja norma y muy ambiciosa de la ley de violencia contra la mujer basada en género nos infló mucho, nos elevó mucho las estamos hablando de la ley que se promulgó a fines del año pasado, ¿no? Exactamente. Y que provocó malestar en su momento en la Suprema Corte de Justicia porque se le lanzaba al Poder Judicial un fardo pesado de reformas y de trabajo sin que hubiera recursos para ello, justo en momentos en que se estaba comenzando la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? Bueno, la oportunidad, como usted señala, no era la mejor, y además es muy curioso, los eventuales costeos se empezaron a pedir luego de que la norma ya estaba implementada. Fue como compramos el automóvil primero, vio que me gusta como hijo de vendedor de autos, me gustan las analogías automovilísticas. Compramos primero el automóvil y después empezamos a preguntar cuál era el precio, ¿no? Y realmente hemos tratado de ajustar los números a la baja lo más posible. Nuestros distintos servicios, nuestra comisión de implementación de la ley de violencia contra la mujer basada en género, que es muy parecida a la que trabajó en el Código del Proceso Penal, trató de ajustar de la mayor manera posible los números, pero usted vio que terminan siendo importantes. Ustedes piden 943 millones de pesos anuales para atender las disposiciones de esta ley. No anuales, hay 200 millones o 208 millones que son por una sola vez, que son para las adecuaciones de locales e infraestructura. Pero los cargos, sí, obviamente, que usted habrá visto que predominan los cargos técnicos, porque aquí es necesaria la apoyatura técnica para hacer exámenes de riesgo en 72 horas y apoyatura de la defensa para las eventuales víctimas las futuras víctimas de estos aberrantes hechos. Bueno, eso tiene un costo muy importante, sobre todo, hay que señalarlo, en el interior del país. Nosotros tenemos, sí, por supuesto, la posibilidad de transformar una cantidad de cargos o muchos cargos, los juzgados letrados de violencia doméstica, algún juzgado de familia simple, quizás alguno de los juzgados de menores, incluso a lo mejor un par de juzgados penales de Montevideo, pero esa situación es exclusivamente de Montevideo, donde podríamos reajustar la estructura por transformación parcialmente para afrontar también. Porque recordemos qué es lo que prevé la ley en ese sentido. ¿Qué pasa con los juzgados? La ley prevé que existan los juzgados de violencia de género, en donde la problemática integral asociada se resuelva, donde se resuelva la situación inmediata de las víctimas de la violencia de género, se tomen las medidas de protección, las medidas cautelares de protección inmediata, que pueden llegar incluso a la expulsión del hogar conyugal, aunque el dueño, el propietario de ese hogar sea el hombre agresor, la colocación de dispositivos de seguimiento, de las famosas tobilleras, medidas de restricción y, entre otras cosas, la resolución de los regímenes de pensión alimenticia, de guarda, de visitas, la situación integral en la parte familiar de esa problemática,
agregándole la resolución en ese mismo juzgado de los temas penales, de los eventuales delitos que se puedan haber cometido. Entonces, o sea, hay que crear juzgados especializados. Con una competencia mucho más amplia que la que hoy tenemos en nuestros juzgados especializados, porque de alguna manera unifica competencias que hoy están en los juzgados de violencia doméstica, algunas en los juzgados de familia y otras en los juzgados penales. De allí la necesidad de transformar juzgados donde se puede, que es exclusivamente en Montevideo, y de crear juzgados en el interior de la República, porque también la mayoría de nuestros juzgados están muy exigidos. La propia implementación del Código del Proceso Penal que usted señalaba, que la hicimos al costo más bajo posible, porque además era nuestra obligación. Llevamos los números a la baja en 3 oportunidades para hacerla posible, pero eso estiró enormemente nuestras posibilidades de creaciones adicionales, y además también, y usted lo recordará, cuando en ocasión de la presidencia del doctor Ricardo Pérez Manrique estábamos en una situación muy comprometida en relación a nuestros gastos de funcionamiento, porque no hemos recibido refuerzos presupuestales excepcionales, y básicamente nuestro presupuesto de base sigue siendo el presupuesto del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Entonces, nosotros a partir de allí hemos equilibrado nuestros gastos de funcionamiento y nuestros gastos totales con una política muy estricta de no ingreso de funcionarios. Estamos en una política muy restrictiva ya hace más de 2 años en el ingreso de las vacantes, lo cual limita muchísimo nuestras posibilidades de funcionamiento, pero nos ha permitido equilibrar las cuentas y no ahora tener que salir públicamente a manifestar que tenemos dificultades para funcionar. Sí, pero ustedes ahora con el planteo que hacen en la rendición de cuentas van a la creación de 33 cargos de jueces, 66 de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras, 34 médicos forenses. ¿Con estos recursos humanos sí se puede poner en práctica cabalmente la ley? Sí, sin duda. La idea que la Corte transmitió a la Comisión fue la misma que en ocasión del Código del Proceso Penal. Hagamos una instrumentación decente. ¿Y por qué una instrumentación decente? Porque se pueden bajar los números, se puede ir a una implementación bastante menos costosa, sí. La realidad es que luego, pese a que se esté de acuerdo y que se celebre que se bajan los números y que la implementación logró hacerse en forma más austera, se empiezan a criticar los resultados, y bueno, y los resultados también dependen mucho de qué disponibilidad de recursos humanos y materiales tuvo usted para afrontar la reforma. Entonces, nosotros no queremos comprometernos en principio a una reforma menesterosa, una reforma que empiece ya muy amputada en sus posibilidades de éxito, porque realmente creemos que esta ley tan compleja merece también, igual que el CPP, una implementación decente que dé los frutos que quienes promovieron la ley y que el Parlamento que la aprobó desean, ¿no? Sí, pero ¿y qué posibilidades tiene de que se acepte este planteo, este requerimiento del Poder Judicial en la rendición de cuentas? Yo creo que muy baja. Yo creo que muy baja porque no se nos llamó desde las conversaciones previas hasta ahora, desde el Poder Ejecutivo, para analizar los números. Los hicimos nosotros y no están incluidos en el proyecto alternativo que hace el Poder Ejecutivo. Estamos hablando entonces de que se va a complicar. Ya han pasado estos meses en los que la ley de hecho no ha podido aplicarse, y entonces el año que viene tampoco. La parte filosófica de la ley y una cantidad de principios que la ley establece, y obviamente la propia ley, es bueno decirlo una y otra vez, está vigente. Lo que nosotros no hemos podido implementar es la readjudicación de trabajo, la readjudicación de competencias por imposibilidades materiales. Y le señalo, imposibilidades materiales sobre todo en el interior del país. Es muy probable que, pese a restricciones presupuestales, en el mediano plazo nosotros sí podamos ir pensando en una transformación de juzgados, por ejemplo,
porque son los más claros los juzgados de violencia doméstica, en juzgados de género. La situación es que en nuestras previsiones, que son como las de INUMED, uno hace escenarios de contingencia, en nuestras previsiones los que podríamos transformar se verían inmediatamente desbordados. Esa es ¿Y entonces? Pero entonces esta ley va a andar mal, porque va a ser difícil implementarla. Porque lleva ya, ¿cuánto? 8 meses, 7 meses de aprobada. Exactamente. En estos meses prácticamente no ha podido ser realidad. No. Y usted dice que los recursos que ustedes piden y que en realidad son para el año que viene, difícilmente les sean concedidos. O sea que esta ley va a seguir con problemas. Y tampoco es solo un tema de recursos. Yo, dado que usted es un periodista que profundiza en los temas, le recordaría que ni siquiera al día de hoy hemos podido terminar de implementar efectivamente el Código del Proceso Penal en lo que no tiene que ver exactamente con el proceso penal, que parece un trabalenguas, pero cómo se realiza en una estructura piramidal la implementación del Código. Elevando cargos de la parte inferior de la pirámide, es decir, ascendiendo jueces de paz de ciudad a jueces de paz departamentales y jueces de paz departamentales a jueces letrados del interior y jueces letrados del interior a jueces letrados de Montevideo, para llenar la treintena de cargos nuevos que tuvimos con el Código del Proceso Penal. Lo que pasa es que eso fue corriendo la sábana o corriendo la frazada, pero como decidimos también, en aras de no bajar la calidad de los magistrados, que los nombramientos debían hacerse exclusivamente entre los egresados de la Escuela Judicial del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, resulta que el número de egresados no nos ha permitido todavía al día de hoy llenar los cargos en la base de la pirámide. Estamos esperando y apurando una generación de egresados para antes de fin de año, para llenar al menos una quincena de juzgados que están vacantes en el interior. Hay algún departamento del interior que tiene un solo juez de paz de ciudad a cargo de 3 o 4 juzgados. Con este panorama que usted está describiendo, la ley de diciembre del año pasado, la 19.580 de violencias en las mujeres basadas en género, va camino a ser papel mojado, punto. Esperemos que no, pero tenemos requiere tiempo y requiere recursos. Ahora, hay un problema entonces en el Poder Legislativo, ¿no? La costumbre de votar leyes que no tienen financiamiento. Yo creo que, como algún especialista decía, sí somos un país legiferante que cree en exceso en la posibilidad de la ley o de la norma de cambiar por sí misma la realidad. La ley es muy importante para cambiar la realidad y muchas veces es un requisito sine qua non para cambiar la realidad, pero la implementación de determinadas leyes tiene costo. Yo creo que los anglosajones tienen mucho más claro la situación de que, bueno, pero para que una ley efectivamente cambie la realidad, efectivamente cambie lo que se quiere y no quede en letra muerta, hay que poner allí recursos, hay que poner trabajo, hay que poner dedicación, y gran parte del efecto de la ley no está en su diseño, sino en su implementación, como quizás también esté pasando en el Código del Proceso Penal. Doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gracias por visitarnos esta mañana. El agradecido soy yo.